De agencias cubanas, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, ha muerto a los 90 años de edad. El líder cubano Fidel Castro murió, según ha informado hoy su hermano, el presidente Raúl Castro, en una alocución en la televisión estatal. Es la primera información que se tiene hasta estos momentos. Fidel Castro, recordemos, líder de la Revolución Cubana, muy célebre y pues un líder, sin duda, un líder mundial de los más importantes del siglo XX, ha fallecido, se confirma ya por parte de su hermano Fidel Castro a los 90 años de edad. Un líder que visitó varias veces México, quien tuvo en su momento relaciones muy cercanas con nuestro país, relaciones que se vieron momentáneamente interrumpidas durante el gobierno del presidente Vicente Fox en el sexenio 2006, con quien tuvo una situación bastante ríspida en aquella cumbre que se hizo famosa, la frase "comes y te vas" por parte del presidente Fox, para evitar que en aquella ocasión en Cancún el presidente de Cuba, Fidel Castro, tuviera algún encuentro que se antojaba ríspido con el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Fidel Castro, recordemos, revolucionario y estadista cubano, él fue el líder triunfante de la Revolución Cubana de 1959, que por cierto fue algo muy célebre, que el ataque al cuartel Moncada, que fue el que marcó el inicio de esa revolución cubana, fue planeado aquí en México, en un café de la calle de Bucareli. Según cuenta la historia, ahí Fidel Castro habría escrito los planes para el ataque a este cuartel Moncada, inclusive en servilletas, tras lo cual partió del puerto de Veracruz a bordo de la famosa embarcación Granma. Él era procedente de una familia de hacendados gallegos, estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por lo cual se doctoró en el año de 1950, fue un hombre muy inteligente. Su ideología izquierdista le llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en 1947. El fracaso de la misma motivó su exilio a México, después volvió a Cuba, militó en el Partido del Pueblo Cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de Estado por el general Fulgencio Batista, quien habría puesto al país al servicio de su propio provecho y de los intereses norteamericanos. Ese fue el principal argumento por el cual inició la Revolución Cubana. Su primer intento fue el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953, que se saldó con un fracaso. Este cuartel no llegó a ser tomado y la acción no provocó la esperada insurrección popular. Pese al descalabro militar, Castro se notó una victoria política, ya que aquel acto dio a sus protagonistas una gran popularidad que se vio acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro se defendió a sí mismo. Ya aprovechó para pronunciar un extenso alegato político, conocido como "La historia me absolverá". Le comentaba, el ataque al cuartel Moncada fue planeado en un café de aquí de la calle de Bucareli, justamente el café La Habana. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de los que solo cumplió 2 en la isla de Los Pinos. Un indulto lo puso en libertad en 1955 y se exilió de nuevo a México, en donde preparó un segundo intento. Pero, habiendo aprendido de su experiencia que la lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. La Revolución Cubana inició con un contingente de 82 hombres, conocido como el Grupo 26 de Julio, como ya le comentaba, a bordo del yate Granma. Fidel Castro desembarcó clandestinamente en Cuba a finales de 1956, siendo casi inmediatamente diezmadas sus fuerzas en un enfrentamiento con el ejército de Batista. Solo 12 guerrilleros sobrevivieron. 2 años después, sin embargo, sus bases en la Sierra Maestra eran lo suficientemente sólidas y sus efectivos
efectivos lo bastante nutridos como para llevar a cabo con éxito la ocupación de Santiago en 1958. Desde ahí, Fidel Castro lanzó la ofensiva que recorrió la isla de este a oeste, secundado por sus colaboradores, entre los que figuraban los célebres Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl Castro, que después, casi 50 años después, sucedería a Fidel en la jefatura del Estado y que hoy todavía es el presidente de Cuba, y un argentino destinado a convertirse en uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX, Ernesto el Che Guevara, uno de los revolucionarios también más populares en el mundo, especialmente entre los simpatizantes de la izquierda. Recordemos que a mediados de 2006, tras asistir a una cumbre en el Mercosur en Argentina, Fidel Castro debió ser sometido a una intervención quirúrgica, lo cual lo obligó a mantener reposo. En febrero del año 2008, Fidel presentó su renuncia definitiva. En ese momento dejó de ser el presidente de Cuba, sin embargo, se había mantenido hasta el día de hoy, que ha fallecido, como un símbolo viviente, un símbolo viviente de la Revolución Cubana y un símbolo patrio allá en la isla. Raúl Castro fue confirmado en sus cargos como presidente de Cuba. El nombramiento como nuevo presidente cubano de un compañero de armas de la Revolución de 1959 no despertó, sin embargo, grandes expectativas de cambio. Raúl Castro, efectivamente, no hizo al principio sino continuar con la política de la Revolución Cubana de años anteriores, limitada a cuestiones económicas puntuales. Sin embargo, recordemos que la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2008 abrió una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. El presidente Obama promovió los contactos con el régimen cubano. En el año 2009 suspendió las restricciones a los viajes desde Estados Unidos a Cuba y el envío de remesas. Por su parte, en lo político, Raúl Castro impulsó desde 2011 una reducción del hipertrofiado sector público y en 2013 una reforma migratoria. Este acercamiento entre ambos países culminó con el anuncio de un acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto ocurrió apenas en diciembre del año 2014, que se materializó simbólicamente en agosto, del año pasado, con la apertura de la embajada estadounidense en La Habana, un hecho histórico del cual tuvimos oportunidad de informarle puntualmente aquí en Foro TV. Este proceso contaba con la aprobación de Fidel Castro, que siempre se mantuvo vigilante, aunque pues esperaba ver el fin del embargo. Ya no alcanzó a ver esto Fidel Castro, ese embargo todavía persiste, así como una mejora de las condiciones de vida en la isla. El gobierno de Raúl Castro fue bien acogido y estas reformas, estos cambios fueron bien acogidos tanto por los cubanos como por la comunidad internacional, convencida a estas alturas de la necesidad de un cambio político en la isla, así como de los perjuicios causados a la población. Había condenado reiteradamente el bloqueo a Cuba en diversos foros internacionales. Este fue Fidel Castro, quien lo tiene ahora en su pantalla y quien ha fallecido.